Señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Somos testigos de sección, porque ha sido un hecho comunicacional público y notorio, que el Parlamento venezolano, cuando se apresta a cumplir a cabalidad con los mandatos constitucionales establecidos para la designación del Poder Ciudadano en el artículo 279, para la designación del Poder Electoral en el artículo 296, y en lo que nos ocupa la sesión de hoy, la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el 264, esta oposición ha recibido lineamientos de que no se logre la mayoría calificada, no solo para que no se designen los poderes, sino para que a través de ello trastocar el funcionamiento normal y armónico del país y abonar el terreno para vías que no son democráticas y menos aún constitucionales. Yo, tal vez por humanismo, pudiera entender la papa caliente que reciben estos diputados a la derecha, ¿no? Porque se convierten como en una suerte de muchachos demandados que vienen a cumplir con una receta donde incluso hoy observamos que hasta los discursos se los escriben. O sea, que no tienen ni libertad de pensamiento, o un ciudadano que fue electo en una decisión o designado en una decisión de la Sala Constitucional, rector suplente del CNE, y va a su ventríloco, porque él no puede hablar, pues usted se queda callado, y va el coordinador de la muda a hablar por él y dice que él está renunciando. Le quitaron hasta el derecho a hablar, ¿vale? Y habla de que son libres, ¿no? Claro, nosotros debemos entender que asumir esa triste, ruin y deleznable tarea de constituirse en esclavos sin cadena, porque tienen los grillos en el cerebro, es difícil. Es difícil servirles a sus amos, es difícil, pero ellos tienen, bueno, les tocó, lo asumieron y que cumplan con su responsabilidad. Pero es importante que el país entienda algunos aspectos fundamentales sobre el discurso de la derecha, no solo en el seno de este Parlamento, sino a través de distintas declaraciones, y es apelar a la inconstitucionalidad para no cumplir con sus funciones. Todo lo que dice la derecha es que lo que está haciendo la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución le da la facultad al Parlamento de designar los poderes públicos bajo la égida de lo contenido, un clásico, el espíritu de las leyes de Montesquieu, quien establecía a través de los tres poderes clásicos el contrapeso y el equilibrio que ejercen los poderes unos sobre los otros, en ningún momento viene establecido y determinado para que eso se entienda como un antagonismo y que la autonomía e independencia funcional, administrativa y operativa presuponga que va a existir una pelea entre los poderes. Eso sería de todo menos una democracia, sería una anarquía. Por lo tanto, negarse a que el Parlamento cumpla con funciones constitucionales los pone al margen de la Constitución. ¿Quiénes están al margen de la Constitución? Esta derecha reaccionaria y apátrida que no quiere cumplir con el mandato constitucional. Pero además de ello, hay otro clásico, que es el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que establece que cuando el candidato inscribe su nombre para optar un cargo de elección popular y van los ciudadanos y votan por él, se sella ese contrato social, cuyas cláusulas las establece la Constitución del país, las que deben cumplir. Y si la Constitución del país determina que la Asamblea Nacional debe designar los poderes públicos y ellos se niegan a coadyuvar
al logro de la correlación de fuerzas de la Cámara para tal designación, que no hay ningún acuerdo, porque con esta derecha no hay acuerdo, ¿vale? Si la Constitución nos impone una mayoría, lo normal, y eso no ocurre solo en el Parlamento venezolano, en cualquier parlamento del planeta, lo que procede es la búsqueda de la mayoría para cumplir con el mandato constitucional. Ah, claro, la Constitución no puede quedarse allí porque pudiera pasar, y en efecto en este momento de la vida de la patria está pasando, no se logra esa mayoría. Existen mecanismos para el caso del poder electoral. Al no lograr la mayoría calificada, el presidente de la Asamblea notificó, tal cual lo establece nuestra Constitución, al Poder Judicial. Se declaró la omisión constitucional, es decir, la Asamblea no lo designó y se subrogó la facultad designando a los rectores. Ellos dicen que es inconstitucional y todo está establecido aquí. Pero quienes están al margen de la Constitución son ellos que se niegan a la designación de los poderes. Para el caso del poder ciudadano, la Constitución establece la conformación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y, de no ser así, el otro procedimiento lo designa indelegablemente la Asamblea Nacional, y en efecto así se hizo, pero para esta derecha eso también es inconstitucional, cumplir lo que establece la Constitución. Hemos escuchado